sí, solo un hecho noticioso que está ocurriendo en estos momentos. Los ministros del Interior, de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional ya se encuentran en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Movilidad, para rendir su versión sobre la incursión en la Embajada de México en Quito, registrada el 5 de abril. Ya se encuentran estos 3 ministros que han sido convocados por la Comisión de Movilidad, de Relaciones Internacionales y Movilidad. Y yo voy a hacer una puntualización. Ajá. Eso no es persecución. No, eso no es nada. parte del control. Es una obligación Sí. ineludible de la Asamblea Nacional pedir explicaciones a los ministros involucrados en este tema, que nos está trayendo responsabilidades a nivel internacional. Por supuesto. Ya, Cuidado y vayan a creer cuidado, va a creer que es una retaliación. No, señor. Ya, como se maneje la sesión es distinto. Sí. Pero que tienen la obligación de llamarlos y los otros la obligación de ir, es así. Ojalá no se convierta en un circo. Ojalá. De parte y parte. Cuidado, cuidado. Muy bien. Ya tenemos a nuestro invitado esta mañana, precisamente el doctor Medardo Oleas, constitucionalista, con quien vamos a hablar sobre, entre otras cosas, lo que está pasando en la OEA y también de cara a la consulta popular. Doctor, buenos días. Gracias por estar en Diálogo de Radio I-99. Muy buenos días, un gusto compartir con ustedes. Gracias, doctor. Sin duda vivimos momentos inéditos dentro de lo que es las relaciones internacionales por parte de Ecuador y de la región. Por primera vez se invade una embajada en el Ecuador y lo hace un gobierno ecuatoriano, por cierto. ¿Esto qué lectura nos deja o qué lectura o aprendizaje podemos tener los ecuatorianos a futuro? Bueno, es que tenemos una legislación que regula lo que se llama los protocolos para la concesión de asilos, regula precisamente lo que es la no violación de las sedes diplomáticas, pero que obliga a todos los países a su estricto cumplimiento. Entonces no se puede dar lectura exclusivamente a la violación de la sede diplomática por parte del Ecuador, sin hacer el análisis de por qué el Estado mexicano no respetó los términos y condiciones establecidos en los estatutos para el asilo, donde en forma muy clara y puntual dice que no puede darse asilo a una persona que ha sido condenada por actos penales comunes. Y estas cosas tenemos ya que analizarlo, que perfeccionarlo. Yo creo que este es el momento para que la OEA analice absolutamente todos estos hechos, porque ya se ha hecho costumbre de que las normas internacionales los violan de forma permanente. Mire usted lo que hizo Nicaragua, lo que está haciendo Venezuela. ¿Por qué la OEA ahí sí no interviene? No es lícito que estos dos gobiernos, antes de una elección, metan presos a todos los candidatos presidenciales en forma descarada. En Venezuela ya sabemos antes de las elecciones quién va a ganar, pero esos hechos no tienen importancia porque estamos ante una violación a un país grande como es México frente a un país pequeño como es el Ecuador. Y no quieren tomar en consideración los antecedentes, la forma como actuó el presidente López Obrador en contra del Ecuador, que un presidente, claro, ya se lo conocía, que era un señor que habla demasiado, muchos errores, pero que diga públicamente que se mató a un candidato presidencial para que gane la derecha es un acto irresponsable que no tiene justificación alguna. Doctor, entiendo el punto. Lo que no entiendo es que, o mejor dicho, intento entender que porque tú no cumpliste esto me da derecho a hacerte lo que hice. ¿Es así? ¿O por qué no se siguió el camino del derecho internacional de denunciar en la Corte Internacional a México por conceder un asilo a un delincuente, sino que se prefirió esta acción violenta que hoy nos tienen esto? ¿El no cumplimiento de México, según la narrativa del Ecuador, le faculta a Ecuador a hacer lo que hizo? No. Okay. Ecuador cometió un error y lo está reconociendo públicamente. No debió haber rechazo. Pero los justificativos están claros. ¿Había algún camino legal internacional para demandar a México o no? Había todos los caminos legales, pero hay un hecho que tiene que ser analizado. La noche en que el Ecuador ingresa a la Embajada de México, el gobierno de México planificó
la salida ilegal del señor Glass enviando un avión Hércules hacia Quito, porque justificaba que le tenía que desalojar a la embajadora, pero no se le manda a la embajadora en un avión de carga. Entonces, de eso tampoco se está analizando. Yo creo que la medida violenta e ilegal, que hay que reconocer lo que es ilegal, que tomó el Ecuador fue ante el hecho inaudito de que México mande un avión para sacar al señor Glass en un carro de la Embajada de México. Doctor, permítame ser abogado del diablo. Lo más fácil era no permitir el aterrizaje de ese avión. Y tenemos toda la facultad y la soberanía para no permitir el aterrizaje de ese avión y decir, pueden mandar otro avión más pequeño si solo es para la embajadora. Digo, no estábamos en capacidad tampoco de prohibir el aterrizaje de ese avión. Tenían todas las facultades para prohibir, pero son hechos que lamentablemente no fueron manejados en forma profesional, prudente, y ya se cometió el error de violar naturalmente la sede diplomática del gobierno de México, lo cual ha causado la reacción mundial, y hay que reconocerlo, fue un error, pero ya es hora de que también se regule en forma muy clara y puntual todo lo que es el derecho al asilo, como un derecho humano fundamental, donde están excluidas las personas que han cometido delitos, que han sido juzgadas, porque tampoco es admisible que el señor López Obrador diga que hasta que la justicia internacional no le condene a Glass, él le puede sacar. O sea, él está desconociendo que este es un país independiente, que tiene una constitución, que tiene una administración de justicia por la cual pasó el señor Glass. Esos exabruptos también hay que rechazarlos públicamente, porque el señor López Obrador siempre habla demasiado y comete muchos errores. ¿Quién se cree él para desconocer a la justicia ecuatoriana? Sin duda, coincidimos, doctor. Permítame, doy paso a mi compañero Ramiro Cepeda con más inquietudes. Medardo, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. Ramiro, buenos días. Un gusto compartir con usted. Igualmente, Medardo. Vea, yo escucho con respeto todo lo que se dice y yo no quito razón a la reacción, pero sí le quito legitimidad en el derecho, lo cual nos va a traer serias consecuencias al nivel internacional. Esta desproporción de la reacción del gobierno del Ecuador, que no está enmarcada en ningún tratado, en ningún acuerdo a nivel internacional, nos va a traer consecuencias y consecuencias muy graves. Espero que sean de menor cuantía, pero no creo que van a dejar de ser importantes en el concierto mundial de las naciones, porque proteger una sede diplomática es un derecho que ningún Estado va a estar dispuesto a renunciar ni a aceptar, por principio, porque hoy es con México y mañana puede ser con cualquiera en cualquier parte del mundo. Y una declaración de cualquier organismo internacional sería un harakiri. Con este antecedente, Medardo, ¿dónde está el kit del asunto? Pues, si bien es cierto, hubo la desproporción verbal del presidente López Obrador, hubo una desproporción aún mucho mayor de parte del gobierno del Ecuador. ¿Dónde está el justo medio? Parece que no hay punto medio. En este momento tenemos ya tenemos un problema. No, ahorita ya está bien, A ver, ya lo que se hizo es injustificable. Lo que se hizo fue una medida que naturalmente va a afectar a todo el Ecuador y fue una respuesta precisamente a un atentado contra la dignidad del Ecuador. Está cometido el error. Hay que pedir disculpas públicas, porque no queda otra alternativa. Pero también hay que exigir que simplemente se respeten a nivel nacional e internacional la posición del Ecuador, que se respete a la justicia ecuatoriana, que se respete las tesis ideológicas tanto de los partidos que hacen política como de los gobiernos que hacen afuera. Porque ya no existe un medio que pueda justificar un hecho ilegal que se cometió. Pero lo grave del asunto es que tenemos todavía voceros ecuatorianos como Rafael Correa, que está pidiendo las sanciones en el Ecuador. Y esto sí es repudiable, porque un expresidente que ataque a su país
es una traición a la patria que tampoco lo vamos a permitir, porque cierto es que se cometió un error, pero él no es vocero de México y tampoco puede tener esos exabruptos de pedir sanciones y por poco pide que México nos declare la guerra. Mire usted hacia dónde van las cosas, porque lo lógico hubiera sido que aceptando nuestros errores, simplemente nosotros nos sometamos a los medios que están regulados en los convenios internacionales para salir de este conflicto mediante el diálogo, donde también México tendrá que reconocer sus errores y los nuestros que ya los estamos reconociendo públicamente. Sí, Medardo, vamos al plano local sobre el tema electoral. ¿Usted cree que esta situación internacional, de hecho, afecta de alguna manera nuestro proceso interno de elecciones, de consulta popular que se viene el 21 de abril? Pues de alguna manera el hecho de la embajada altera, por lo menos en la opinión pública, alguna suerte de direccionamiento del pensamiento social. ¿No cree que esto también es una suerte de una solapada injerencia dentro del proceso electoral por parte del mismo gobierno, que al tener una medida de este tipo, si bien es cierto, él la considera necesaria, no termina siendo una suerte de injerencia solapada dentro del mismo proceso electoral? ¿No lo ve usted así? No creo que haya sido un hecho planificado, porque, repito, es la imprudencia del gobierno nacional al tomar una medida de hecho que nos está causando problemas. Pero si esa medida de hecho, esa medida ilegal tenía como finalidad posesionar la figura del presidente, también deberíamos rechazar, porque realmente esos actos no pueden ser admitidos. Un país tiene que sujetarse a la normativa internacional vigente, como son los acuerdos internacionales, y por ganar una consulta no creo que ese sea el mejor camino. Aunque veo que eso no ha impactado mucho sobre la decisión que tienen los ecuatorianos para votar por el sí, porque veo que el 67% está de acuerdo. Pero Además, esta no- antes de la medida, esos no eran los números, Medardo. Antes de yo la creo acción que de la sí, embajada no lo eran. yo creo que sí, porque he estado analizando los porcentajes y siempre han sido altos. Es más, comenzó con el 80% y ahora ha bajado al 67%. Pero no importa si efectivamente esto es un acto político para beneficiarse de un proceso de consulta, sería un acto irresponsable. Terriblemente lo que se escucha, pero vamos a ver en qué termina todo esto que está más largo de serie de Netflix. Pero lo que nos queda la lección es que acciones desafortunadas producen reacciones desafortunadas. En el camino habrá que ir a la comunidad internacional para invocar algún cambio en la legislación, porque esa legislación que se hizo para proteger causas nobles termina desvirtuándose para proteger otro tipo de situaciones. Es así. Yo creo que ya es hora de actualizar, porque el abuso contra los derechos que tienen los gobiernos mal denominados progresistas no ha sido regulado y está siendo aceptado por la OEA, lo que yo les dije de Nicaragua, lo que le dije de Venezuela, la propia Cuba. Recordando además que Cuba, cuando unos cubanos ingresaron a nuestra sede diplomática, unos cubanos que pidieron asilo, fueron sacados a tiros y a empellones, y ahí no dijo nadie nada porque era el gobierno de Fidel Castro. Pero miren ustedes cómo se manejan las cosas. Yo creo que el equilibrio tiene que ser mundial y el equilibrio no tiene que tener rasgos ideológicos. Totalmente de acuerdo, Medardo. Queremos agradecer por habernos otorgado esta entrevista. Lo comprometemos para que algún día que venga por Guayaquil nos venga a visitar a nuestra nueva casa acá frente al lado del Mall del Sol. Será un verdadero placer visitarles y compartir con ustedes. Muy buenos días. Un gusto. Daniel, abrimos el espacio de las menciones publicitarias y sabe que, Erika,